Buenos días, mi nombre es Daniela Rodríguez. Voy a presentar la unidad número 3, que vamos a hablar sobre el rentismo petrolero. Y para dar inicio a este tema, quisiera citar a B. Blawi en 1987, el cual propone como definición de rentismo a un país cuya economía se apoya en rentas externas sustanciales que son generadas únicamente por una parte minoritaria de la sociedad y cuyo principal receptor y distribuidor es el gobierno de ese país. Por lo que esta definición presenta los principales rasgos del rentismo y muestra adecuadamente tanto su dimensión económica como política, por lo que podemos decir que Venezuela es un país rentista, y lo es si atendemos al hecho de que su principal recurso, el petróleo, considerablemente responsable de su dinámica social, le genera un ingreso que no tiene contrapartida productiva. Vale decir que no es el resultado del esfuerzo de factores de producción, tal como lo es el trabajo y el capital, sino de la condición de propietario de la tierra que ejerce el Estado en nombre de la nación. De allí que la renta petrolera, que no se produce, sino que se captura, puede identificarse como una transferencia unilateral de recursos desde el mercado internacional de hidrocarburos hacia la economía nacional. Y es que la única opción posible para que en el país sea un camino rentista, el mismo tiene que ser transitado desde las primeras décadas del siglo XX hasta hoy. Sobre este sustrato histórico se armó una matriz ideológica sustanciada por diferentes visiones, tanto económicas, políticas, académicas y culturales, que percibió el petróleo solo como dispensador de renta. Desde un punto de vista formal o legal, el arranque del rentismo petrolero en Venezuela coincidió con las primeras legislaciones sobre hidrocarburos aprobados entre 1918 y 1935, en las cuales se establecieron normas referentes al otorgamiento de concesiones a la extensión territorial de las mismas, así como al pago de los impuestos y regalías. El rentismo petrolero como modelo de producción ha marcado históricamente el desempeño de Venezuela como Estado. Pues bien, Venezuela, al ser un Estado dependiente económicamente de la producción petrolera, es objeto de la volatilidad de los precios del barril del petróleo. Las variaciones en el desempeño de los estados dependientes de la renta petrolera tienen una repercusión inmediata en la legitimidad del mismo Estado dentro del sistema político. Por ejemplo, Ross en 2012 se encarga de demostrar esta afirmación usando el nacionalismo como mecanismo causal. Según el autor, el surgimiento de ideales nacionalistas en países cuya producción de petróleo es significativa lleva a los ciudadanos a considerar estos recursos naturales como suyos y por lo tanto ejercen presión ciudadana en forma de demandas sociales al Estado. Históricamente, la renta petrolera viabilizó el programa político democrático. Sin embargo, el colapso del modelo rentista a fines de los años 70 se tradujo también en la crisis de democracia en Venezuela, con una oferta montada sobre una esquemática visión de la realidad. Aquí es donde vemos el populismo de Chávez, que alcanzó la presidencia permitiendo la refundación de la nación a partir de la reapropiación de la riqueza petrolera confiscada por los intereses contrariados o los intereses contrarios al pueblo, valiéndose así de la autonomía del Estado derivada de los recursos que él mismo dispone. El presidente ha concentrado cada vez más poder en sus manos. Los incrementos del precio del petróleo a partir del 2004 le permitieron afianzar sus bases de apoyo con el programa de las misiones sociales, así como ensayar su oferta de el socialismo del siglo XXI. No obstante, las limitaciones estructurales inherentes al modelo rentista, así como la naturaleza del proyecto chavista, fue signado por su extemporaneidad, su lógica excluyente y no menos importante.
Aquí también se ve su portentosa ineficiencia que permite vincular su inhabilidad. Mientras tanto, el régimen alzó a toda prisa una estructura legal destinada a socavar aún más a los cimientos de la democracia venezolana. Durante las últimas décadas, la economía venezolana ha sido identificada como rentista, un término que resume su condición de dependencia de la renta generada por la actividad petrolera. El Estado, como único dueño de las riquezas del subsuelo, ha percibido inherentes recursos de la explotación de los hidrocarburos a través del cobro de impuestos y otros gravemantes, que particularmente en los años en los que se han producido abruptos aumentos de los precios de exportación, lo que ha permitido la implementación de políticas de gasto ampliamente expansivas, con importantes repercusiones en la economía interna. Esto ha llevado a la conformación de una estructura económica conocida como el capitalismo rentístico. Muchísimas gracias por su atención.